Hay un fenómeno que estos días está siendo denunciado, señalado en muchos medios, porque empieza a ser alarmante, ¿no? Que es el incremento anómalo de delitos cometidos por menores, ¿no? Es decir, en los últimos años el incremento anual es del 40%, del 30%, del 50%, es decir, algo asombroso. Y empiezan a aparecer delitos en número apreciable, pero delitos serios, agresiones sexuales, robos con violencia, de menores de 14 años. Sí. Es decir, entonces este es un fenómeno, una patología social que es nueva y que conviene analizar. Yo creo que el niño se socializa y se integra en la sociedad y en unas normas de convivencia civilizada en dos marcos fundamentales: su familia y la escuela, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? La familia ha sido objeto de un proceso que viene de largos años de destrucción y descrédito. Es decir, todas las corrientes de pensamiento francesas, ¿no?, de los años 60, la deconstrucción, o sea, se dedican a presentar la familia como un espacio de opresión, Sí. de opresión y de inhibición de la libertad del niño y tal. Por lo tanto, la destrucción de la familia es una explicación, ¿no? Toda esa historia de los muchos modelos de familia, todo esto que suena muy bien y tal, pero al final el resultado es que una institución que es clave para la estabilidad y el buen orden social y la transmisión de valores y de normas de conducta ha sido enormemente debilitada por corrientes de pensamiento disolvente, ¿no? Y después está la escuela. Vamos a ver. Yo recuerdo mis épocas escolares donde, estoy hablando de los años 50, 60, el siglo pasado, donde tú llegabas a clase, íbamos todos con una bata de color azul oscuro, ¿no? Y teníamos 10 años, 11, 12, 14, 15. Nos poníamos cada uno delante del sitio que teníamos asignado, que por cierto coincidía con el orden de mérito de las notas. O sea, el primero de la clase se sentaba el primero a la izquierda, después segundo, tercero, cuarto, y así en filas. Y en fin, la parte menos cumplidora estaba en el anfiteatro, ¿no? Gallinero. Bueno, en el gallinero. Entonces, diréis, bueno, pero tú eres un troglodita, un carcamal, un tal. No, no. Lo primero que se hacía era rezar. Tú dirás, bueno, pero eso, imponer una religión. No, vamos a ver. No era tanto imponer una religión, era someterte a un ritual en el que tú admitías o empezabas a entender que había un orden trascendente, cosa que al niño instintivamente le sitúa en una zona en la que se da cuenta que no todo es posible, ¿no? Entonces, tú rezábamos, después entraba el profesor y nos levantábamos todos. Entonces, el profesor dirigía el rezo, sentábamos, por cierto, no era un colegio religioso, era un colegio laico, y en un silencio absoluto, el profesor explicaba lo que tuviera que explicar: historia, literatura, matemáticas, tal, y allí nadie chistaba, porque si hablabas con el de al lado, inmediatamente eras objeto de un castigo. Entonces, el silencio era reverencial y se escuchaba al profesor como si fuera el oráculo de Delfos. Entonces, acababa las clases a mediodía, se volvía a rezar, te ibas a tu casa, volvías a las 3 de la tarde hasta las 5 o las 6, y esto todos los días. Salías al patio a jugar y allí jugabas a fútbol, tal cual, sí. Pero después, cuando sonaba el timbre, todas las clases formaban en fila. En fila. Sí, la mía también. En fila. Y tú estabas en la fila de tu clase, todos formados. Y si se te ocurría, después de tocar el timbre, hablar con el de delante o empujarle o algo, inmediatamente eras objeto de un castigo.
Incluso había profesores a los que se les iba la manita y te daban una colleja. una colleja. Sí, sí, sí. Entonces diréis, bueno, pero qué horror, qué represión, qué cosa más insoportable, inadmisible. No, perdonadme, esto funcionaba perfectamente. Ninguno estaba traumatizado. Éramos niños todos, casi todos, prácticamente todos, pues sanos, alegres, en nuestra perfecta salud mental, y estábamos encantados. Y por supuesto, cada mes se daban las notas, públicamente. Sí. Y se decía, primero de la clase, fulanito de tal. Y el niño iba, cogía su carnet de notas, daba la mano al director, volvía a su sitio, y ese carnet tenía que venir firmado por el padre o por la madre es que al día eran siguiente. Los dos elementos